Buenas tardes a todos. ¿Se escucha muy bien o no se escucha? ¿Me logran escuchar? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha muy bien. Listo, entonces vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Hoy vamos a ver lo que es trigonometría del triángulo rectángulo, ¿ya? Todo acerca de eso. Entonces, comencemos. Voy a compartirles ahora mi pizarrita para que continuemos. ¿Qué tal? ¿Alguna duda de la anterior clase? Algo tal vez que quieran comentar. Reunión. Listo, entonces comencemos. Comencemos la clase. Bueno, vamos a estar viendo un poco acerca de lo que son funciones y también acerca de lo que es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Vamos a ver acerca de todo eso. Entonces, ¿quién recuerda el teorema de Pitágoras? ¿Alguno? ¿Me escuchan? Creo que no me escucha. Sí, se le escucha, Lice. Listo. Es una mayoría aleatoria. Ya. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características de un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo tiene esta forma. Entonces, tiene un ángulo y
bueno, tiene un ángulo de 90 grados. En ese caso es un ángulo recto. Entonces ese vale 90 grados. Pues voy a tener acá un tita, por acá puedo tener un alfa, y pues acá voy a tener una hipotenusa. ¿Ya? Un cateto opuesto, depende, cateto 1 podemos ponerle y cateto 2. ¿Por qué? Porque depende del lado en el que esté mi ángulo. En este caso, si yo estuviese buscando en base a tita, puedo tener funciones trigonométricas y si estoy buscando en base a tita, entonces voy a poner, por ejemplo, seno de tita va a ser igual a cateto opuesto, que en este caso sería el cateto número 1, sobre lo que es la hipotenusa. ¿Ya? Entonces tengo esa función trigonométrica. Entonces el cateto opuesto es el cateto 1 sobre la hipotenusa. Ahora, si fuera en este caso lo de alfa, entonces el seno de alfa sería igual a al cateto 2 sobre la hipotenusa. Entonces tengo que distinguir bien qué ángulo estoy hallando y qué ángulo quiero hallar en este caso. Y también si me dan algún dato, si me dan el dato del ángulo tita, entonces perfecto, no utilizo todo lo que es referente a tita. Y si no, entonces utilizo alfa, en el caso de que me den alfa. Entonces, viendo eso, hay otra propiedad. El triángulo, bueno, en un triángulo rectángulo, las maneras de resolverlas, poder hallar los lados, en este caso los ángulos con funciones trigonométricas, claro que también los lados se pueden hallar así, ¿no? Y también podemos hallar los lados con ¿qué? Sobre todo con el teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras. Esto es distinto a lo que se puede hacer con un triángulo oblicuángulo. Con un triángulo oblicuángulo no tenemos los lados, todos los lados son desiguales, entonces no hay un ángulo recto, pero en un triángulo oblicuángulo lo que se utiliza es la ley de senos y la ley de cosenos. Entonces ahora nos basamos en lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? ¿Quién podría decirme qué dice el teorema de Pitágoras? A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Sí, sí, en este caso, si lo ponemos así como su compañera lo menciona, entonces podemos decir lo siguiente. Podemos decir que este lado va a ser C, este lado puede ser A y este lado puede ser B. Entonces acá voy a tener un ángulo tita, acá también un ángulo alfa. El teorema de Pitágoras me dice C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, prácticamente lo que me estuviera diciendo que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los lados. Eso es lo que prácticamente se me está mencionando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ahí, visto esto, podemos saber, hagamos algunas puras definiciones ahorita. O bueno, lo que nos va a ayudar para los ejercicios. Luego podemos ver las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas. En este caso vamos a mencionar al seno de tita. Es igual al cateto opuesto que es A sobre C. Y en este caso voy a tener un coseno de tita que es igual a B sobre C. Y el tangente de tita que va a ser igual, en este caso, al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso sería A sobre B. Y puedo tener otras funciones trigonométricas. En este caso, el secante, el cosecante y el cotangente. ¿Cuál es el que se asemeja? A ver, les hago una pregunta. ¿Cuál es el que se asemeja con lo que es el seno? Pero su inverso.
Si no se acuerdan del seno, ¿cuál es el inverso del coseno? ¿Cuál es el inverso del tangente? El inverso de seno es cosa que El seno cosecante. es A ver, ya uno por uno, del seno. Cosecante. Sí. el coseno sería del seno, licenciado. En sí estamos viendo bueno, la similitud, pero en los lados, ¿no? En este caso sobre C sobre A. Ese es el cosecante de tita, ¿no ve? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Del coseno, en Secante. todo caso, el secante. El secante de tita es igual, en este caso, a C sobre B. Y del otro va a ser cotangente. Entonces, cotangente de tita es igual a B sobre A. También podríamos ponerlo como cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Entonces, esas son mis funciones trigonométricas. Las más conocidas, las 6 funciones trigonométricas más conocidas. Listo. Y bueno, vamos a ver algunas cosas más. Ahora podríamos ver algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos con esto. Entonces, si yo tuviese un triángulo, vamos desde los más simples a los más complicados. Entonces, vamos, este es simple, ¿no? ¿Cuánto sería? Yo tengo que esto es 10. Y eso es un poquito más grande. Entonces, este va a ser 8. Okay. En todo caso, este de acá, ¿a cuánto sería mi hipotenusa? Mi hipotenusa sería igual. O h nomás también lo podemos poner. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. En este caso voy a tener como datos lo siguiente. Voy a tener que tita es igual aproximadamente a 54, ¿ya? O a 51 grados. Entonces, lo que voy a tener es que este es 10, sería el cateto opuesto, en este caso, y este sería mi cateto adyacente. Por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el cateto opuesto? Va a ser 10 al cuadrado. Más el cateto adyacente, que es 8. Y por lo tanto, ahí tendría 8 al cuadrado también. Y por lo tanto, acá tendría 100 más un 64. Voy a sacar raíces, porque solamente quiero mi hipotenusa. ¿Cuánto le sale eso? La raíz, en este caso, de 164. 12,81. 12,81. Y ese sería el valor de mi hipotenusa. Ahora, ya que tengo el valor de mi hipotenusa, entonces puedo encontrar las demás funciones trigonométricas. En este caso puedo encontrar el ángulo, ¿verdad? Y si, por ejemplo, me piden que sea tita el ángulo, igual puedo encontrar alfa, ¿ya? Imaginemos que alfa tenemos que buscar. Entonces, si queremos encontrar tita, va a ser el seno de tita es igual al cateto opuesto, que es 10, sobre la hipotenusa, que es 12,81. Ese va a ser en este caso, mi tita sería arcoseno, ¿verdad? Seno a la -1 o arcoseno. De todo esto, 12,81. ¿Cuánto sería eso? Coma 32 aproximadamente. Y pues ya hemos puesto un ángulo tita anteriormente, ¿no? Pero ya prácticamente nos daría esto. Sería exacto con eso. Ese sería el valor. Aquí podemos decir que esto va a ser
igual a 51,32 grados. Si quiero encontrar, ahora, si me dan alfa, no hay necesidad de buscarlo, pero ahí podemos ver la exactitud del ángulo. Y pues en este caso, si buscamos alfa, podemos utilizar seno, coseno, tangente, cualquiera de los tres, ¿no? Y si generalmente son los que más se utilizan para encontrar los ángulos. Entonces, a ver, buscaremos con el coseno de tita. Entonces, el coseno de tita va a ser igual a ¿cuánto? El coseno de alfa sería, ¿no? El coseno de alfa. No me va a dar lo mismo. Entonces, tengo el coseno de alfa. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, mi cateto adyacente va a llegar a ser 10. Ese sería mi cateto adyacente. Entonces, tendríamos coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que es 10 sobre la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa es 12,81. Y lo que voy a tener acá es arcoseno. De coseno a la menos 1 de 12 sobre 81. ¿Cuánto le sale eso? Alfa en grados es No sería 8 sobre 12,81. O bueno, sí, 12,81. Este es coseno. Entonces, este alfa, ¿no? El alfa, si pondríamos el 8, sería cateto opuesto. Ah, ya lo hice, gracias. ¿No? Hay que tomar en cuenta esa parte. Podríamos borrar esta parte para que no nos confundamos mucho. Depende, ¿no? De la posición del ángulo. Entonces, en este caso, esto sería 38,68 grados. Y con eso ya tendríamos el alfa y también la hipotenusa. Y otra de las características que tiene un triángulo rectángulo en sí es el teorema del ángulo. Y nos dice que tanto alfa como tita, más lo que es 90 grados, porque esto de acá es 90 grados, ¿no? Vale 90 grados, es igual a 180 grados. O bien lo podíamos hallar por el coseno, o también alfa podíamos hallarlo por esta relación, ¿no? Por esta suma de ángulos. Y pues si lo sumamos, ¿no? Entonces esto va a ser alfa es igual a 38,68 grados. Tita, ¿qué es igual? Tita es igual a 51,32 grados. Aquí si el otro es 90 grados. Y si vamos viendo, esto es igual a 180 grados, Dios. O bien lo hallamos por el coseno o también podríamos hallarlo por ahí. Despejamos alfa de ahí y ya tenemos el valor de 38,68 grados. Por cualquiera de los lados, válido. ¿Hasta ahí alguna duda? Licenciada, una pregunta, disculpe, para hallar los ángulos, bueno, a mí me han dicho que no siempre se debe tomar en cuenta el dato que nosotros hallamos. En este caso hemos hallado hipotenusa, ¿verdad? Entonces no tendríamos que tomar el dato ese porque es algo incorrecto, me dijeron, y si no tomar en cuenta los datos que nos han dado. ¿Está bien eso? Bueno, según la verificación, porque, por ejemplo, si hemos encontrado alfa, hemos encontrado tita, sería, tal vez te lo han dicho por los decimales, ¿no? Por los decimales que incluye este. Tal vez en ese sentido, porque si estuviese mal, entonces no daría tampoco esta suma, los 180 grados, sino daría en decimales sí, ¿no? En decimales hay una variación en decimales. Pero ya depende de cada uno, digamos, cómo lo quiere manejar. En este caso, si quieren utilizar todos los datos y no la hipotenusa, estaría bien. Pero tendría, pues sí, porque podrían utilizar tangente nada más, ¿no? También, tangente de tita es igual a 10 sobre 8. Pero igual va a haber una diferencia en decimales, ¿no? Siempre, porque son fracciones. Tal vez en ese sentido, pero no estaría mal, porque
nos da la suma que es igual a 180 grados, viéndolo desde el lado de que estamos hallando los ángulos, ¿no? En algunos ejercicios no les van a dar los datos de los catetos, ¿no? Entonces, solamente los ángulos. Y hay que hallar, y con lo que hallemos se tiene que trabajar. Entonces, depende, ¿no? Del ejercicio. ¿Alguna duda más? Este es uno, este es dos. En este caso, ya. A ver, hagamos uno más y vamos con otro gráfico. No sé, muy cortito. Entonces, ya. Entonces, tenemos los siguientes datos. Lo que se tiene es el ángulo alfa en este caso. Alfa llegaría a ser, a ver, más o menos ahí, 43. No se tiene tita. Lo que se quiere hallar, ya, borramos este. Y en este caso, este que lo llamaremos cateto adyacente. Solamente lo vamos a llamar cateto, ¿ya? Y se quiere hallar este cateto. Cateto 1, cateto 2. Entonces, lo que se quiere hallar es cateto 2. Ya, a ver, un minuto, a ver cuánto le sale el cateto 2. Quiero ver su respuesta del cateto 2.
¿Cuánto le sale? A mí me sale 32,32. A mí me sale 47 grados. Ya. 32 decían, ¿no? Y 47. En este A caso, mí me sale el cateto 27 y 47 grados. ya. Entonces vamos viendo. Acá tenemos el cateto opuesto. Si vamos con el ángulo en alfa, bueno, cualquiera es igual al final. Para lo que es. Ya. Imaginemos que estoy viendo en tita. Ya, entonces este va a ser el cateto adyacente. En este caso estoy tomando a este como el cateto adyacente, ¿no? Y a este como el cateto opuesto. Entonces voy a tener acá cateto al cuadrado de todo esto. 30 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Mi cateto al cuadrado. En este caso sería 30 por 30 menos 12 por 12. Y eso es 756. Saco raíz para acá, saco raíz para acá. Entonces tendría cateto adyacente de la raíz, en este caso, de 756. Y eso es 27,49 o en este caso 27,5. 50. Si lo redondeamos con 2 decimales. ¿Eso es lo que le sale? ¿Sí, verdad? Entonces vamos con el seno. Una vez que esto podemos trabajar con el coseno igual. Entonces, a ver, trabajemos con el coseno de alfa. El coseno de alfa sería 12, cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es 30. Entonces, alfa es igual al coseno a la menos 1 de 12 sobre 30. Y esto aquí sería igual. Coseno a la menos 1 de 12 sobre 30. Ese sería 66,42 grados. Y ya tendríamos nuestro de alfa. Ay, tita estamos buscando, ¿no? Tita estamos buscando. Ay, tita. En este caso mi tita sería ¿cuánto? Coseno de tita, vamos a hacer el seno de tita. Hagamos el seno de tita. Seno de tita es igual a 12 sobre 30. Y en este caso tita va a ser arcoseno de 12 sobre 30. ¿Cuánto les ha salido eso? ¿Así lo han hecho o con cuál han trabajado? 23,57. ¿Eso es lo que les ha salido? A mí me sale 47 grados porque yo lo he trabajado con la suma de ángulos. A mí también. Con la suma de ángulos debería darles lo mismo. 43 más 23,57 más 90. A ver. Tenemos nuestra hipotenusa. Nuestro 12 es nuestro cateto adyacente. ¿El cateto adyacente le sale a todos igual? ¿Ninguna duda con el cateto adyacente? Creo que es a todos, ¿no? Tiene que salirnos igual a la sumatoria. Sí o sí.
No tiene que salir disperso. 24. Tenemos que encontrar que eso sea igual. Qué raro. Seno de tita cateto puesto sobre hipotenusa. No encuentro error. ¿A los demás cuánto les ha salido? Me han dictado otro número. A todos les sale 40 y ¿cuánto? 47. 47. Tendría que ser ese siempre. A mí me sale 23.57 grados. ¿Has trabajado con el seno? Sí, Sí, como este, ¿verdad? Si es la suma de nuestro triángulo, tiene que ser igual a 180 grados. Hay alguna diferencia que nos está haciendo variar. Sí o sí, la suma, el teorema nos dice que la suma tiene que ser tanto de alfa más tita más este es igual a 180 grados. Esa es la ley de lo que es ángulos. 43 grados más tita en este caso y este es igual a 90 grados, más 90 grados. Más 90 grados. Y esto es igual a 180 grados. Entonces, tita es igual a 180 grados menos 90 grados y menos los 43 grados. Tita tendría ese valor, que aproximadamente es 43, creo que dijo, ¿no? 43 menos 90 y menos los 43 que están acá, 47 grados. Probaremos con los demás ángulos en tita. Cateto adyacente sobre hipotenusa en este caso. Ya sé. Si nos sale igual, es algo raro. Cateto opuesto. Ese. Adyacente. Y trabajamos con el coseno. En este caso es 27 por 50. Me van a trabajar con esto. Una variación ahí. Me trabajan con el teorema fundamental del ángulo, ¿ya? Con eso me van a trabajar. Sí o sí, el teorema nos dice que sí o sí tiene que ser 180 grados. No puede ser menos de ese porcentaje, de ese monto de ángulos, ¿no? Ese es el teorema fundamental. A ver, vayamos con un triángulo. Con este triángulo y vamos haciendo con raíces. Trabajando con raíces. Y después nos vamos a ir a gráficos mucho más grandes. En este caso, la raíz de 40 tengo por acá, la raíz de 31 y este es tita. Solamente hállenme lo que es, si este es tita, entonces va a ser cateto opuesto
y este va a ser cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto adyacente? En este caso, ¿cuánto le sale? Pues no. 3 me sale el cateto y el ángulo me sale 28,32. Ya en este caso sería raíz de 40. Y en este caso, pues cateto opuesto es el que estoy buscando y la raíz de 31 al cuadrado. Simplifico. Entonces tengo 40. Y pues para acá también igual, ¿no? Trae el lápiz. Sería 40 menos 31. Pues el lápiz, pásame. Y sí. Trae. Está en tu mano. Apura. A ver, espérate. ¿No has visto un lápiz? No está, gracias. Apaga tu micrófono. Pues micrófono, por favor, ¿dónde están? No veo. Ah, ya. Listo. Entonces el cateto sería 3 y podríamos hallar el ángulo. En este caso solamente tenemos acá un 90 y aquí no tenemos un ángulo alfa que nos pide. Entonces directamente el seno de tita es igual a cuánto al cateto opuesto o podemos trabajar igual con el tangente. Entonces trabajemos con el tangente ya que no hemos trabajado ninguno con el tangente. Tangente de tita es cateto opuesto, que en este caso va a ser 3 sobre cateto adyacente, que va a ser la raíz de 31. Y tita es igual
o tangente de 3 sobre la raíz de 31. $28,31 ese le sale, ¿no? Sí. Ya. Entonces ahora vamos viendo un poquito de lo que son las funciones recíprocas, cocientes recíprocos. ¿Quién se acuerda de alguna identidad o de algún cociente recíproco? A ver, vamos viendo un poco con esto. Para ir trabajando un poco con lo que son más luego vamos a ir trabajando con estas identidades más a fondo, ¿ya? Porque hay un tema específico de estos. Entonces hay identidades por cociente. Las identidades por cociente son estas. ¿A qué es igual el tangente de tita, por ejemplo? En el caso de que nosotros tuviésemos solamente, esto suele utilizarse cuando ustedes hagan problemas aplicados y para resumir los pasos. Por ejemplo, tangente de tita es igual al seno de tita sobre coseno de tita. Cotangente es la inversa, entonces coseno de tita sobre seno de tita también. Y tenemos otras identidades que se llaman identidades recíprocas. Y esto viene del hecho de que esto se deduce de lo que ya tenemos, en las identidades, en las funciones que hemos visto arriba. Se deduce de esa parte. Porque el cateto, el tangente es igual si esto lo igualamos, averiguamos, ¿no? Tangente de tita. Esto va a ser igual al cateto puesto sobre hipotenusa. Y esto va a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. En sí los denominadores se eliminan y lo que me queda es cateto puesto sobre cateto adyacente. Entonces, una identidad por cociente se deriva de eso y me queda este. Porque al final, esta identidad es igual a esta. Y esta es la que hemos visto en funciones trigonométricas. Ahora hay otras identidades también importantes para que podamos ir trabajando, haciendo más ejercicios, y esta es una de las identidades, identidad recíproca. Esas son las dos fórmulas para las identidades por cociente y las otras serían recíprocas. Entonces, secante es igual a 1 sobre el coseno de tita. Cosecante de tita sería igual a 1 sobre el seno de tita. Y por último, cotangente de tita sería igual a 1 sobre tangente de tita. Entonces, esas son. Y si vemos algún ejercicio sobre esto, podemos, a ver, hagamos un ejercicio. Un ejemplo. Tan solo con esto. Dado lo siguiente, vamos. Dado lo siguiente. Solamente el seno de tita igual a 4/5 y el coseno de tita igual a 3/5. ¿Cuáles son las otras funciones trigonométricas? Encontrar las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas restantes. Trigonométricas restantes. Y lo voy a poner restantes. A ver, vamos calculando. En base a esta puedo encontrar el tangente. El tangente
A simple vista solamente me es 4/3. Porque si mi tangente en base a mi función, a mi identidad cociente, en base a mi función, a mi identidad cociente va a ser seno de tita sobre coseno de tita. Entonces mi tangente de tita va a ser igual a ¿cuánto? Seno de tita sobre coseno de tita. Y este es igual a 4/5. Este es igual a 3/5. Por lo tanto, solamente voy a tener 4/3 porque justo se va a ir 5 y 5. Los denominadores, si son iguales, se van. Luego el siguiente, voy a tener secante de tita. Y en este caso, secante de tita es igual a 1 sobre coseno. ¿Sí? 1 sobre coseno de tita. Entonces va a ser 1. ¿Y cuánto es el coseno? Es 3/5. Entonces voy a tener tan solo la ley del sándwich, ¿no? La ley del sándwich. Y en este caso esto va a ser 5/3. Luego tendría cosecante de tita. El cosecante de tita sería igual a 1 sobre el seno de tita. 1 sobre el seno de tita es igual a 1 sobre el seno, que sería 4/5. Y este sería 1, entonces este va a ser 5/4. Luego tendría el cotangente de tita, que sería igual a 1 ¿sobre cuánto es? 1 sobre tangente. Sí, es un tangente de tita. Entonces, el tangente de tita que es igual a 4/3. Entonces, esto va a ser igual a 3/4. Entonces, ya tengo todas las funciones trigonométricas restantes. A ver, solamente para ustedes esta parte de acá. Dado el seno de tita que sea igual a 8 séptimos. Coseno de tita que sea igual a 4/3. Encontrar las demás funciones trigonométricas. Encontrar las funciones trigonométricas. A ver, vamos hallando. Lo mismo que lo que he hecho arriba. ¿Te le sale eso?
No, por lo pronto haremos un ejercicio. Ya, a ver, ¿cuánto le sale el tangente de tita? 6/7. 6/7. A todos los demás. 6/7. Ya, 6/7. Bien. ¿Secante de tita? 3/4. 3/4. Sí, sería 3/4 al revés. Coseno de... Ahora cosecante sería. Cosecante. 7 Cosecante de octavos. tita. Bien, 7/8. Y por último tenemos el cotangente de tita. 7/6. 7/6. Bien. Entonces, hecho esto, vamos a pasar a hacer una demostración del teorema de Pitágoras. Es decir, cómo nace el teorema de Pitágoras. Prácticamente lo que me dice el teorema de Pitágoras es que, dado cualquier triángulo rectángulo, dado cualquiera, el cuadrado de la longitud de su hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de la longitud de sus catetos. Esa es la definición formal. Y en base a esa definición formal podemos ver lo siguiente. ¿Ya? En sí, vamos a ver una manera de demostrar. Hay otras maneras de demostrar. Creo que hay unas algebraicas y otras son geométricas. Entonces, vamos con una manera de demostrar este teorema. El teorema más famoso. Ya. Entonces, vamos a imaginar que tenemos ahí un cuadrado, ¿ya? Y tenemos otro cuadrado pequeño dentro de él. Y otro cuadrado pequeño dentro de él. Lo vamos a ir, siempre que tengan un cuadrado, se parte por segmentos en el caso de que nosotros queramos suscribir dentro de él otro cuadrado. Entonces, tenemos esto. Tenemos otro cuadrado pequeño. Y a esto le denomino A, a esto le denomino B, a este le denomino B, a este le denomino A. Imaginemos que esos son esas partes iguales, ¿ya? Entonces acá tengo A y aquí tengo B. Por lo tanto, ¿a qué va a ser mi cuadrado más grande? El área de mi cuadrado más grande. ¿A qué sería igual? El área de mi cuadrado, en este caso es igual a A al cuadrado, ¿verdad? Eso es viendo solamente en un cuadrado cualquiera que tenga lado A. En este caso tiene A más B. Entonces, un lado va a ser A más B y el otro lado va a ser A más B. Por lo tanto, acá voy a tener que el área es igual a solamente eso, no lo vamos a desglosar, luego lo desglosamos. ¿Ya? Luego lo vamos a desglosar. Entonces, el cuadrado más grande tiene ese lado. Tiene esa área porque tiene el lado A más B. Cuadrado pequeño. Le podemos designar lo siguiente. Podemos decir que esto es C, que esto es C, que esto es C, esto es C. Al final, el área del cuadrado más pequeño va a ser igual a C al cuadrado. Y por último, ¿qué me faltaría determinar? ¿Qué áreas me faltaría determinar? Me faltaría determinar el área de los 4 triángulos. Entonces, el área
En este caso, de los 4 triángulos. De los 4 triángulos. El área es igual a ¿cuánto? 1/2, y en este caso sería 1/2 A por B. ¿Vale? Que eso es igual a lado. Lado por lado sobre 2. Ese es el área de un cuadrado, de un triángulo. Por lo tanto, si yo tengo, esto es solamente de un triángulo. Si yo tengo de los 4, entonces tengo que multiplicar a eso por 4. Entonces el área va a ser igual a ¿cuánto? 4 por 1/2 A por B. Si simplifico esto, entonces tengo un 2 ahí, y esto va a ser 2 veces AB. Ahora, lo único que se hace con estos datos que ya los hemos obtenido es ver el área. Y pues veamos el área. El área del cuadrado grande es igual al área del cuadrado pequeño más los áreas de los cuadrados, de los triángulos, de los 4 triángulos. Ese es el área. Entonces, lo que tengo es al final es esto, ¿no? Que es igual a más B por A más B. ¿Igual a cuánto? Al área del cuadrado más pequeño, que en este caso es C al cuadrado, más este área de los triángulos. Entonces, más el área de los triángulos. A ver. Esto lo conocemos por resolvemos por factorización y sería A al cuadrado más 2 veces AB más B al cuadrado. Esto es igual a ¿cuánto? C al cuadrado más 2 veces AB. Y por lo que tendría acá, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Y con este se eliminan porque son iguales con signos. En este caso, el otro va a pasar al otro lado con negativo y van a ser signos contrarios. Entonces, ya tenemos demostrado que, lo que me dice el teorema de Pitágoras, ¿no? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos. Y eso se puede ver tan solo en un triángulo, ¿no? Eso podemos ver, eso podemos resaltar del teorema de Pitágoras. Y continuamos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna? Ya. Hagamos entonces los siguientes ejercicios, ¿ya? Tengo acá este es 1. Que sea 2. Vamos con puro ejercicios. No vamos a tener un triángulo así. En este caso, que este sea 15, este sea 35. Este le vamos a denominar X1, a este X2, a este 60 grados. Tendría que ser un poco más pequeño. Bueno, ya. Y, bueno, un poco más arriba. Y listo. Entonces, X1 es hasta acá, ¿no? Y X2 es hasta ahí. Y por lo tanto tenemos acá X. Tenemos todos esos datos. Hallemos X1 en primer lugar. Entonces comencemos. ¿Cuánto le sale X1? Nos vamos a medir por tiempo.
A este lado también le pueden designar Y, ¿no? Para hallar Y. También estamos a hallar X2. A ver, 2 minutos. Son las 15:59. 12,28 sale X1. 12,28. Sí, Sí, sale. 12,28. 29. Ujú. Sale. ¿Cuánto sale Y? A ver. Un minuto más. Listo. ¿Cuánto le sale Y? A mí me sale 8,60 y X2 me sale 14,90. Ya. Entonces, vamos encontrando. A ver. Está bien. Coseno de 35 grados. En este caso, podríamos trabajar con el coseno, ¿no? Entonces, este es X sub 1 sobre 15. Y este va a pasar a multiplicar y sería coseno de 35 grados y este sería igual a X1. Entonces, X1 a qué sería igual? 15 por el coseno de 35 grados. Y eso va a ser 12,29. Sí, 12,29. Y pues entonces nuestro valor de X1 es 12,29. Ahora, ¿cómo podríamos encontrar el valor de Y? Con el seno, ¿no? Con el seno de 35 grados, que es igual a ¿cuánto? Y sobre 15. Y lo mismo. En este caso, 15 por el seno de 35 grados es igual a Y. Entonces, aquí sería con el seno.
Sería 8.60 es igual a Y. Listo. Y ya que este Y es para ambos triángulos igual, porque lo que tendría que trabajar es con ese triángulo para ver lo del X sub 2. Entonces, para el X sub 2, no es para simplificar tal vez las operaciones, porque tendría que hallar todavía la hipotenusa, ¿no ve? Tendría que hallar ese lado. O también podría hallar el otro ángulo, que en este caso el otro ángulo, ¿cuánto sería? Sería 30, ¿no? El otro ángulo, para que la suma sea igual a 180. Me ahorraría todo el trabajo con un tangente de 60 grados. Ese tangente de 60 grados es igual a Y sobre X sub 2. X sub 2. Y sobre X sub 2. Y en este caso, si yo tengo el tangente de 60 grados, es igual. Y es igual a 8.60 sobre X sub 2. Y en este caso, mi X sub 2 está por acá. Al final, X sub 2 llegaría a ser a 8.60 sobre tangente de 60 grados. Entonces, X sub 2 es igual. ¿Cuánto les salía a los demás? ¿Cuánto les sale? 4,96. Sí, 4,96. Entonces, acá es un 4,96. Y ya está. Si quiero saber el valor de X, tan solamente voy a sumar X1 más X2. Ay, pensé que sí. Un momentito, se corta. Listo. Ya. En todo caso, tendría X es igual a X sub 1, que sería 12,29 más 4.96. Y X1 sería igual a 17,25. Ese sería el valor de X. ¿Alguna duda? Creo que ninguna, ¿no? ¿Hay alguna duda que tenga? Para que pasemos a otros ejercicios. Estos son ejercicios, vamos a hacer ejercicios de aplicación ahora. Para que podamos ver. Para eso necesitamos lo que es un ángulo, las definiciones de ángulo de elevación y ángulo de depresión. Pero antes de eso quisiera saber si hay alguna duda. Ya, listo. Entonces, imagino que no hay ninguna. Vamos con algunas definiciones para poder ingresar ya a lo que es los problemas. Vamos con esta definición que es ángulos de elevación. ¿Quién recuerda qué era un ángulo de elevación? ¿Nadie? Ya, los ángulos de elevación son de esta forma. Si yo tengo, a ver, imaginemos que tenemos, mi ángulo va para este lado. Tengo un punto O, tengo un punto P y tengo un punto Q.
si un observador va a mirar hacia un punto determinado, en este caso hacia un punto Q, ¿ya? Todo eso se va a llamar una línea visual, la semirrecta que va a ir desde O hasta Q. Para los problemas aplicados con el teorema de Pitágoras, tenemos que ver esa parte bien, ¿ya? Y vamos a tener una semirrecta horizontal, en este caso OP. Y generalmente se les va en los ejercicios suelen decirlo de esa manera. Hay un observador que tiene una determinada distancia hacia un edificio, una determinada distancia horizontal hacia un edificio, y les dan un valor. Entonces, y está observando un pequeño, un cable, ¿no? Bueno, o si no es una antena, y ese tipo de ejercicios. Entonces, esos van a tener un ángulo de elevación. En el caso de lo contrario, tendríamos un ángulo de depresión, y el ángulo de depresión se ve de esta manera. Imaginemos que tenemos A, en este caso, este lado es B y este lado es O. Entonces, mi ángulo de depresión va a ser de esa manera, ¿ya? Entonces, el observador en este caso el observador sería B. Y la semirrecta sería O, desde O hasta, esa sería mi semirrecta, ¿no? Y B sería en este caso el punto del observador. Y esos ángulos de elevación y de depresión. Estos nos van a servir para lo que son los problemas aplicados. Vamos con el primer problema aplicado. Ustedes ya lo han visto en el colegio, estoy segura. ¿Alguien ya les han podido proporcionar ese texto o todavía? Para que vaya directamente a ese ejercicio. ¿Qué alguien me podría decir? Dime. Que todavía no nos dieron los textos. Ya. Entonces vamos con un ejercicio. Bueno, ahí hay bastantes ejercicios para que ustedes puedan verlo. El primer ejercicio. Los problemas aplicados. No creo que necesitemos más teoría. A ver. No creo. Ya, tal vez esta parte. Ya, solamente rápidamente vamos a hacer esta parte de cofunciones para tener claro todo esto y vámonos a las aplicaciones. Cuando yo tenga y esto les va a ayudar directamente para los problemas de aplicación. Ya, ustedes pueden hallar cualquiera de estos. Vamos a hacer rápido. Este que sea B, este que sea A y este que sea C. Tengo A, tengo C y voy a tener B. Casi como sus opuestos, ¿no? Tus opuestos en letras. En este caso, este es B. El seno de alfa, ¿a qué sería comparable con con una función trigonométrica?
Cuando hablamos de cofunciones, en este caso, si tan solo viendo el seno de alfa, va a ser igual a sobre C, el seno de alfa. Pero también tenemos que el coseno de beta es igual a sobre C. Entonces, cuando se habla de cofunciones, prácticamente es lo que se está diciendo. Que si yo tengo el seno de alfa, eso va a ser igual al coseno de beta. Entonces, para simplificar algunos ejercicios, pueden tomar directamente esas definiciones. Tangente de alfa va a ser igual al cotangente, por ejemplo. Si voy a tener A sobre, ¿cuánto sería tangente de alfa? Sería A sobre B. ¿Cuánto sería cotangente de beta? También sería, en este caso, A sobre B. Y este va a ser su cofunción. Cotangente de beta. En el caso de que en algún ejercicio les pida, por ejemplo, un cotangente, ya saben cómo pueden relacionar. Entonces, acá secante de alfa, que es igual a cuánto C sobre B, va a ser igual a cuánto al cosecante de beta. Vamos con otras cofunciones. ¿A qué sería igual el coseno de alfa? En este caso, el coseno de alfa es igual a B sobre C. ¿A qué sería igual? ¿Quién podría decirme a qué es igual? Viendo esa definición, ¿a qué sería igual? Seno de beta. Seno de beta. Cotangente de alfa, que en este caso cotangente de alfa sería B sobre A. Y por último tengo un cosecante de alfa que sería igual a ¿cuánto? C sobre A. C sobre A, sí, C sobre A. Ya, ¿a qué serían igual? El cotangente de alfa sería igual a tangente de beta. Ya. ¿Y el otro? Sería secante de beta. Y sería secante de beta. Sí, está bien. Esas son las cofunciones. Con esas vamos a... Bueno, podemos tener los otros valores de manera más rápida. Ahora sí nos vamos a lo que son aplicaciones. Ya hemos visto todo lo que es los triángulos rectángulos. Creo que vamos bien. O hasta ahí alguna duda. Si tienen alguna duda me tienen que decir. ¿Ninguna? Ya la próxima vamos a ver algunos. Con esto todavía no terminamos porque vamos a ver identidades pitagóricas. Las identidades pitagóricas son importantes. Entonces vamos trabajando. Aplicaciones. Aplicaciones del teorema de Pitágoras. Primera aplicación. Problema de aplicación. Al atardecer un árbol proyecta.
La próxima clase les voy a mostrar directamente los del texto, ¿ya? Proyecta una sombra de 2.5 metros. En este caso de longitud. Si la distancia... Esperen un momentito, por favor, se carga mi computadora. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? En este caso, viéndolo de esta manera. Ya, si yo tuviese un árbol por acá. Entonces tengo un árbol. Dice, va a proyectar una sombra de 2.5 metros. Entonces, desde acá para acá, mi proyección sería más o menos esta de acá, 2.5 metros. Esa es la proyección. Y me dice si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros. Entonces me dice esta distancia. Y eso me dice que es 4 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? Y pues ahí puedo aplicar Pitágoras y solamente es hallar un lado, ¿verdad? Es decir, en este caso voy a decir que esto es H, la altura. Por lo tanto, aquí sería igual. Todo eso. Trabajo con el teorema de Pitágoras. Y voy a tener lo siguiente. Voy a tener que la hipotenusa es 4 metros al cuadrado. Y luego tendría, ¿cuánto? Tendría cateto de 2.5 metros al cuadrado igual. Y por último tendría más h, que ese es en este caso lo que estoy pidiendo, lo que me está pidiendo. O le pueden poner igual cateto adyacente, ¿no? No hay problema. Mi altura al cuadrado. Entonces acá sería 16 metros al cuadrado. Y en este caso de acá, voy a borrar. Y pues tendría ahí un 6.25 metros al cuadrado. Y esto sería igual a h al cuadrado. Por lo tanto, saco raíces. Voy a sacar raíces de este directamente, ¿no? Voy a tener ahí un h al cuadrado. Casi solamente un h. ¿Cuánto sería todo esto? Lo de adentro sería 16 menos 6.25. Eso llegaría a ser 9,75. Entonces, acá tengo 9,75. Aquí sería igual mi altura. Mi altura sería igual a la raíz de 9.75. Y eso me da igual a 3,2 metros. No nos vamos a olvidar de lo que es las unidades.
¿Alguna duda hasta ahí? Perdón, buenas tardes. Bueno, Perdón, ¿por qué se le va al cuadrado todo? porque esto es el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Es parte de la fórmula? Ajá, sí, este es el teorema. El teorema de Pitágoras. Porque al final lo que estamos haciendo acá, sí, esto me va a formar como un triángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo. Y la única manera en la que nos podamos hallar la altura es con el teorema de Pitágoras. Gracias. Sí. Sí, en el caso de que tuviésemos, por ejemplo, hay problemas, como que si un barco sale por este medio y otro barco sale por acá en un determinado tiempo, ¿qué distancia es esta? En la que en un determinado tiempo, no sé, 5, después después de 30 minutos. Entonces, aquí ya no utilizamos el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar un triángulo rectángulo. En este caso, este lado y este lado van a ser totalmente desiguales. Entonces, ahí es donde sí se aplica lo que es la ley de senos, ley de cosenos, que lo vamos a ver después. Ahora estamos viendo lo que es la aplicación al teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, todo Pitágoras, absolutamente todo. Si queremos hallar ese ángulo, el ángulo aquí sería igual. Si quisiera, podríamos hallar este ángulo, alfa, o también podríamos hallar este ángulo. Depende del ejercicio que me dé. En el caso de que me digan, halle el ángulo con la horizontal, entonces tendría que utilizar tita. Eso es lo que tendría que utilizar. Tendría que hallar el valor de tita. Y en este caso sería más sencillo, ¿no? Porque tendría que hallar directamente no tangente. Podría hacerlo con el coseno. Sería coseno de tita es igual a ¿cuánto? 2.5 sobre 4. Entonces, tita va a ser igual a coseno a la menos 1. ¿De cuánto? De 2.5 sobre 4. Ese tendría que ser mi ángulo. Entonces, a ver, ¿cuánto nos sale tita? Porque sería adyacente sobre hipotenusa. Entonces, acá sería 2.5 sobre 4. 51.32. 51.30, sí, 32. Ese sería mi ángulo. En el caso de que quiera hallar alfa, pues bien puedo sumar los dos los tres igualar a 180 grados. ¿Alguna duda? La siguiente clase, que es el día de mañana, vamos a hacer puro ejercicios de aplicación. ¿Ya? Puro ejercicios de aplicación. Y les voy a mostrar directamente vamos a hacer unos 3 conmigo y luego yo creo que ustedes unos 3 y luego vamos a estar avanzando ya algo de identidades pitagóricas. Porque si nos vamos a las propiedades de lo que es el teorema de Pitágoras o lo que podría ser el teorema de Pitágoras, también podemos encontrar algunas identidades trigonométricas. Es decir, este es ya vamos un poquito con solamente esta parte para que lo tengan en cuenta. En el caso hipotético de que yo tenga un triángulo rectángulo que tenga solamente como uno la hipotenusa. El valor de la hipotenusa es 1. Tengo acá el seno de tita y pues puedo hacer lo siguiente. Digo, el seno de tita, este va a ser cateto opuesto y este va a ser cateto adyacente en este caso. Entonces, el seno de tita va a ser igual a ¿cuánto? Cateto opuesto sobre hipotenusa 1.
¿Y cuánto va a ser el coseno? Va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, que es 1. Ahora, ya que tengo eso, puedo hacer lo siguiente. Ya, ahí, evidentemente, el seno de tita es igual al cateto opuesto. ¿Ves? Eso ya se puede ver. Seno de tita es igual al cateto opuesto. Coseno de tita es igual a cateto opuesto, a cateto adyacente. Tenemos esa igualdad porque ese 1 no me va a afectar en nada. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que se tiene? El teorema de Pitágoras me dice, en este caso, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Si es 1, entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? Al cateto opuesto, que en este caso acá tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente. Al cateto opuesto, que es seno de tita al cuadrado más ¿cuánto? Coseno al cuadrado de tita. Y esta identidad es la identidad más conocida y la más utilizada en trigonometría. Y en varias ocasiones lo van a utilizar. Y esta es igual a ¿cuánto? Entonces, no sé si recuerdan esta. Seno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita es igual a 1. Esa es la identidad elemental, le suelen llamar. Y con esa pueden encontrar el seno en función del coseno. El coseno en función del seno. Y así. Porque despejando para identidades lo vamos a usar bastante. Tómenlo en cuenta para identidades, se utiliza bastante. Seno va a ser coseno al cuadrado de tita. Entonces, si queremos que todo esté en función de cosenos, entonces despejamos el seno. ¿Listo? Entonces nos vemos la siguiente clase, que es el día de mañana. Y pues están practicando algo de las aplicaciones con lo que es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Mañana avanzamos directamente del texto. Nos vemos el día de mañana. Que tengan buena tarde. Chicos, antes de que se vayan, hay un enlace en los comentarios para que entren al grupo del Paralelo Charlie, si es que quieren.